Momento de análisis político para entender los cambios que impactan en la realidad. Nos acompaña vía Zoom Pablo Salinas, politólogo. Muy buenas noches, querido Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola Pablo, ¿todo bien? Muy bien, me gustó mucho el tema que propusiste hoy, que tiene que ver con la narrativa del presidente, este cambio de narrativa a través de tweets, así que vamos a ir poniendo los tweets para que podamos ir nos vayas explicando un poquito de lo que significa y de lo que se trata. Vamos a ver el primer tweet, ahí está, que es reflexión de domingo. ¿Me ayudas vos? Reflexión de domingo, tal vez algún consultor o periodista lo pueda explicar. En Argentina, cuando al país le iba tan mal como dicen que les va ahora, ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal? Cuando había un shock externo negativo en cualquier lugar del mundo, ¿no colapsaba acaso la moneda local, los bonos y la bolsa? Una de las preguntas que realizó el presidente Javier Milei. Pablo. En este caso, Pablo, ¿es un cambio de relato para mostrar estabilidad económica o anticipándose a lo que viene? En primer lugar, no hay un indicador, excepto como lo explicaba hace un ratito que lo escuchaba con atención Marcelo Alós, con los datos de la pobreza y las dificultades de ese relevamiento, que le esté dando bien al gobierno. Ni siquiera, no solo de un mes con otro mes, o sea, por ejemplo, de abril con marzo, sino interanual, o sea, marzo con marzo del año anterior. Estoy hablando de construcción, estoy hablando de industria. Vamos camino a conocer mañana, lo adelantó el propio ministro de Economía, un índice de inflación que va a dar con el 3 adelante. Puede ser 3, 3,1, 3,3, desconozco porque eso es secreto, pero lo que se advierte acá de este cambio de narrativa que yo quería marcar, que este tuit que ustedes mostraron se ata con otro, que si quieren lo cuento rápido, sí. que fue el día jueves en donde el presidente de alguna manera dice que hay que tener paciencia, que es consciente de que el rumbo no es el deseado, de que algunas promesas en definitiva de lo que es la campaña no se están cumpliendo, y yo creo que le está hablando al núcleo de su electorado, que es lo que empezamos a ver, que empezó a caer en las encuestas de opinión. O sea, ese núcleo de apoyo al presidente y a la gestión del gobierno empieza a reducirse. Todavía es alto, pero empieza a hacer una circunferencia que se achica. En ese sentido, creo que ese es el mensaje que se intenta dar, pero también con un componente de negación. O sea, si el indicador es favorable, está bien. Si los indicadores no son favorables, es parte de un relato, es parte de otra cuestión. Y otro elemento que involucró hoy el ministro de Economía fue decir, lo cual es lógico, que el aumento que vamos a experimentar de la inflación que conoceremos mañana tiene directa relación, por supuesto, con la guerra que se está llevando a cabo en Medio Oriente, que hace un aumento en el petróleo, que hace un aumento en los combustibles, que todo eso va a precio. Lo cual todo eso es así. Pero este gobierno se burló mucho de los gobiernos anteriores, y no solamente hablo del último de Fernández, podemos irnos también al gobierno de Macri o al de Cristina, en donde también los shocks externos a países dependientes como es Argentina le pegan durísimo, como claramente es lo que está pasando ahora, y siempre había una burla y se lo acusaba a esos distintos gobiernos de distintos colores políticos de mala praxis económica. Bueno, acá está ocurriendo lo mismo, y acá tenemos que entender entonces este cambio de Milei en su comunicación. Pablo, ¿puede ser que aparezca un fantasma, podríamos decir, de la segunda etapa de Mauricio Macri, donde también ganó las elecciones de medio término con fuerza? Sin embargo, después los indicadores empezaron a disparar, uno de ellos la inflación, y terminó perdiendo las elecciones contra Alberto Fernández. ¿Puede que tenga el gobierno un poco de temor a aquella película? Sí, lo que tendría que prestar es atención, porque si el que gobierna está temeroso, estamos en problemas. Pero sí tendría que tratar de solucionarlo, porque todos los terceros años, esto lo hemos repetido varias veces, todos los terceros años de los últimos gobiernos que tuvimos en Argentina fueron muy difíciles, de indicadores económicos muy complejos y de tolerancia social cada vez más baja. Y eso también creo que lo está viendo el gobierno, que convive con todos estos problemas con un gabinete que está en cuestión. Tenemos un jefe de gabinete que técnicamente siempre tiene que ser
incluso en términos constitucionales está diseñado de esa forma, el fusible de un gobierno y en todo caso el fusible de un presidente, y lo que estamos viendo es que está funcionando todo el gabinete e incluso el presidente como fusible de un jefe de gabinete. Esto es algo inaudito que yo no recuerdo haber visto nunca. Es que eso te Pero iba a- así estamos hoy en Argentina. Es que eso te iba a preguntar justamente, ¿hasta cuándo puede llegar a sostener el presidente al jefe de gabinete cuando está claro que en las encuestas y todo lo que está saliendo está repercutiendo lo que ha pasado? Porque además Adorni es, cuando era vocero y como jefe de gabinete, es muy soberbio desde lo que planteaba y cuestionando a los gobiernos anteriores y la corrupción. Es como que siempre se consideraba impoluto frente a todo. Hay un punto donde el presidente va a decirle suelto la mano cuando ya el núcleo duro, hay algunos que están diciéndole como que ya debería cambiarlo. Es que hay tres cosas con Adorni por los cuales se termina siendo con la jefatura de gabinete que ya no pueden funcionar. Se quería que fuera el candidato en Ciudad de Buenos Aires para jefe de gobierno y salvo que estemos definitivamente viviendo una realidad paralela, eso claramente está hoy fuera de la cancha. Sí. Ya de hecho se está diciendo, bueno, ¿quién va a reemplazar a Adorni como candidato? ¿Por qué? Porque en la Ciudad de Buenos Aires la imagen de Adorni se vino abajo como un piano. Segunda cuestión, el vocero de un gobierno no puede hablar. Hace más de 10 días que no puede enfrentar a los periodistas justamente porque todos los días se destapa un nuevo escándalo y la justicia está avanzando también cada vez más en ese sentido. Entonces tampoco puede ser vocero, no puede ser candidato y no puede ser, en los papeles lo es, pero en la práctica no, jefe de gabinete. ¿A qué me refiero con esto? El jefe de gabinete es el ministro coordinador del resto de los ministros. No deja de ser un ministro más, pero es aquel que tiene que coordinar. En on y en off, varios ministros ya están desafiando esa autoridad. Y cuando vos tenés en una estructura de presidencialismo relaciones de poder que no están claras, si el que está arriba parece que es el que está abajo, si el que tiene que saltar ante un problema como un fusible, en realidad sostenido por el resto actuando como fusible, está todo patas para arriba y al revés. Entonces, desde el campo de la lógica no se entiende el por qué sostener a Adorni. Si definitivamente el funcionario va a salir, no se entiende por qué todos estos días de haberlo sostenido. Si el funcionario no va a salir y lo van a sostener en su cargo, es un funcionario que por estas que acabo de explicar no tiene poder y va a ser todos los días un ancla para el gobierno y no me parece que sea la decisión más inteligente afrontando este tercer año con las dificultades que venimos también charlando. Exacto. Seguro. Y con los índices que vamos a conocer en breve. Muchísimas gracias como siempre, nos encanta tenerte en Siempre con Vos. Nos vemos el próximo lunes, a no ser que pase algo extraordinario en la semana.